Y después va a estar disponible en... Los dejo con Roberto Carrillo. Gracias. Muy bien, gracias Sebastián y gracias hermanos por la invitación y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Wow, me anima tanto poder conectar con todos ustedes. Dios ha puesto realmente toda Latinoamérica y la comunidad que habla español en mi corazón. Yo me hice cristiano hace mucho, mucho tiempo, en 83. Yo acabo de cumplir mis cumpleaños espirituales de 40 años y mi esposa Michelle 42 años. Déjenme poner mis transparencias aquí. ¿Pueden ver las transparencias ahí? Ok. Um, y wow, oro cada día por la comunidad latinoamericana y española. Para mí ha sido una conexión muy importante. Cuando yo entré a la iglesia había muy pocos hispanos y personas que hablaban español. Uh, Empecé en San Diego, California, y luego Dios mandó a mi esposa y yo, fuimos a México para ayudar con el equipo para plantar la iglesia en México, luego a Miami para plantar la iglesia ahí. En Miami llegué a conocer muchas comunidades, ¿no? La comunidad cubana y nicaragüense y peruana y otros grupos ahí. Y luego el Caribe, 3 años, y con la iglesia en Puerto Rico fue un tiempo increíble y pasando mucho tiempo con la iglesia en la República Dominicana y aún tuve la oportunidad de ir a Havana antes de que fue oficialmente abierta y luego también en Nueva York 9 años y ahí como capital del mundo, ¿no? De todos. Y los últimos 4 o 5 años trabajando mucho con la iglesia en Madrid. Entonces, como mi familia dentro de la familia, ¿no? La comunidad hispana. Y esto me da otra parte conectando con los hermanos en Sudamérica. Y he tenido la oportunidad, la bendición de poder ir a pasar tiempo con los hermanos en Buenos Aires y La Paz y lugares diferentes. Yo fui hace como 30 años a investigar la posibilidad de plantar una iglesia en Lima, Perú. Era en medio del toque de queda y había problemas con Sendero Luminoso. Fue increíble y decidimos esperar, no plantar la iglesia ahí. Pero siempre ha sido la comunidad que me toca más el corazón, ¿no? Los hermanos que hablan español. Y me siento un poquito como el abuelo, el abuelito de todos, ¿no? Y he visto Dios trabajar en maneras tan grandes en toda Latinoamérica y en todas las comunidades del Caribe. Y aún en Madrid ahora hay cosas pasando increíbles. La iglesia está creciendo y avanzando. Y me anima mucho, me anima mucho. Y gracias por este tiempo. Esto es mi tribu, que Dios me ha bendecido con una familia increíble y hijos increíbles. Y me encanta que cuando alguien me pregunta, ¿qué pasa cuando uno tiene mucho tiempo en la fe? Bueno, yo te puedo decir, porque yo no que soy muy viejo, pero tengo 40 años y Dios me ha bendecido, claro, siempre con retos y desafíos, pero Dios me ha bendecido grandemente. Me encanta siendo discípulo de Cristo, me encanta la familia que tenemos y las oportunidades que Dios nos da. Esta clase, Buscando la Madurez, es algo muy importante para mí espiritualmente. Um, yo ahora mismo estoy terminando mi doctorado en Fuller Seminary, aquí en Los Ángeles, que es una de las escuelas, yo diría, más importantes en los estudios espirituales, los estudios de crecimiento espiritual, de teología, de formación espiritual. Y mi enfoque ha sido cómo crecemos espiritualmente y cómo llegamos a la madurez. Y el proyecto que estoy haciendo ahora es cómo ayudar. Esto es mi último proyecto y con este proyecto termino mis estudios.
y el proyecto es cómo ayudar una iglesia llegar a la madurez, a un lugar saludable espiritualmente. Es un tema muy importante porque por la edad de nuestras iglesias y por el tiempo de nuestro movimiento, estamos luchando con etapas muy difíciles que son normales en el desarrollo espiritual, son los pasos, son las etapas, pero es importante entender qué está pasando y qué necesita pasar. Entonces, en ese estudio, en esta investigación, he tenido que aprender mucho de qué significa ser saludable espiritualmente, qué significa llegar a la madurez espiritual y qué parte tiene esto en el plan, en la misión, en la iglesia. Y por supuesto, tiene mucho que ver con mi desarrollo espiritual personal, ¿no? ¿Qué está pasando en mi corazón? Pablo dijo a la iglesia en Colosenses: a este Cristo anunciamos, corrigiendo, enseñando a todos con el mayor empeño para que todos alcancen la plena madurez en su vida cristiana. Ese concepto de la plena madurez es algo que la verdad nunca pasé tiempo pensando hasta los últimos años, diría los últimos 10, 15 años. Y ha llegado a ser algo súper importante. Y veo la importancia en las luchas que están pasando las iglesias y las luchas que yo he pasado o que yo he tenido que, las maneras que yo he tenido que crecer y avanzar en mi fe. El otro día yo estuve en una reunión con los ancianos de la iglesia y ahí hablando me di cuenta de que yo soy mayor que ellos en años de espiritualidad en la iglesia, es decir, 40 años de la fe, pero también aún en mi edad, ¿no? Que es, yo dije, bueno, si yo soy más anciano que los ancianos, ¿qué soy yo? un súper anciano en el sentido del tiempo. Y obviamente eso viene con un reto de seguir creciendo y avanzando. Y yo diría que los últimos 5 años de mi fe, de mi vida cristiana, han sido los 5 años más increíbles de mi vida espiritual. Y yo he tenido una vida cristiana que me encanta, pero ha sido el tiempo que he aprendido, he crecido y veo la verdad, la necesidad de crecer mucho más. Pablo dijo, mira, esto es lo que estamos haciendo, es ayudando que todos alcancen la plena madurez en su vida cristiana. Y de eso quiero hablar. Cuando estuve hablando con la iglesia en Efesios, él da el plan básicamente el plan de liderazgo y dice, él mismo constituyó a unos como apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. A fin, ¿ok? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué nos dio todos estos puestos, estos papeles? A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos, no solamente los líderes, no solamente los que tienen mucho, los que tienen un talento espiritual, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Me encanta la manera que lo dice, a una humanidad perfecta. Y saben, me imagino que la palabra perfecta en griego no significa sin error, significa madurez. Es la misma palabra que traducen en otros lugares como madurez. Cuando dijo Jesús en el Sermón del Monte, cuando dijo, sean perfectos como su Padre, no está hablando de la perfección como sin errores, está hablando de la perfección de ser maduro, la madurez. Dice, entonces Pablo dice que llegamos a una humanidad perfecta, una humanidad madura, que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y esa palabra perfecta es teleos en griego. A veces lo traducen perfecto, a veces lo traducen maduro.
pero es el mismo concepto, ¿no? De seguir creciendo y desarrollando espiritualmente y que se conforme a la plena estatura de Cristo. Es decir, que estamos llegando a la forma o el espíritu de Cristo. Estamos llegando más y más a Él. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanzas y por la astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Ya saben ustedes que estamos viviendo en tiempos bien retantes y muchos hermanos están siendo bastante golpeados. Todos están siendo retados en este tiempo. Vivimos en una época, en un tiempo hay mucho desafío contra el cristianismo, contra los principales espirituales. Y muchos hermanos están siendo bastante golpeados y tirados por este lado y ese lado por los retos que vienen de Satanás, ¿no? Él está hablando aquí, si llegamos a la humanidad perfecta, la humanidad madura, a la madurez espiritual, ya no seremos tirados y golpeados tanto por lo que está pasando en el mundo. Más bien, al vivir la verdad con amor. Y mucho del desarrollo espiritual tiene que ver con reconociendo la verdad y creciendo en el amor. Dice, si más bien al vivir la verdad y con el amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, ¿no? Es decir, que si seguimos creciendo, desarrollando espiritualmente, ya no vamos a ser tan golpeados por las cosas que pasan en el mundo o por los problemas que encontramos en la vida, pero más bien llegamos a ser en todo como aquel, como Jesús, que es la cabeza, es decir, Cristo. Y lo increíble es que mirando esta enseñanza aquí, nos básicamente está diciendo, eso es el propósito del liderazgo. Si estamos hablando de evangelistas, de pastores, de que son obviamente ancianos, de maestros, los que están enseñando la Biblia, estudios bíblicos, de los evangelistas, consejeras de mujeres o líderes de los ministerios de las mujeres. ¿Cuál es el propósito de sus papeles? Ayudar a la iglesia a llegar a la humanidad perfecta, que se conforme a la plena estatura de Dios, de Cristo, y ser en todo como aquel que es la cabeza. Básicamente eso es el fin de Mateo 28, de hacer discípulos y ayudarlos a vivir la vida que nos enseñó Jesús. Eso es la parte, yo diría, súper importante. Normalmente tenemos la costumbre de enfocarnos mucho en cómo ayudar a alguien a llegar al bautismo. Y tal vez un poquito los primeros meses, ¿no? Los primeros pasos. Pero de aquí está hablando el viaje es mucho más largo. El tiempo para llegar al bautismo son semanas o tal vez meses, pero el viaje que empieza en el bautismo para llegar al cielo puede ser años, décadas, puede ser 50, 60, 70, 80 años para llegar al cielo, para llegar a la unidad con Dios. Y eso es el viaje, eso es la madurez espiritual, ¿no? Es decir, que es importante que nunca dejamos a crecer y desarrollar espiritualmente. En Hebreos 6:1-3 nos anima, dice, por eso dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Básicamente nos da una lista de qué son las cosas básicas. Y esas son las cosas que reconocemos, ¿no? El arrepentimiento, la fe, el bautismo, pero debemos seguir avanzando. No es decir que lo dejamos de enseñar o lo dejamos de practicar. Claro, hay que seguir enseñando y practicando,
pero alguien que tiene décadas en la fe, esos no son los puntos importantes para el enfoque. Debemos seguir creciendo y avanzando. Esas son las enseñanzas que debemos estar enseñando a los jóvenes en la fe, a los nuevos discípulos, y estableciendo como una fundación fuerte, una fundación permanente, pero seguir creciendo, seguir avanzando. Y tristemente para muchos discípulos, su tiempo de crecimiento más impactante fue los primeros 6 meses en la fe. Y no debe ser así. Debe ser que seguimos creciendo y debe ser que siempre los últimos 3, 4, 5 años son los años más impactantes de crecimiento espiritual. Y así debe ser. Y eso es el ánimo que nos dice o que nos da el autor de Hebreos, ¿no? Y eso se llama el término que usan es formación espiritual. Esto es tu desarrollo espiritual, ¿no? Si estás creciendo. Pablo dijo una vez, yo he avanzado más que mis compañeros en la fe. Y yo siempre preguntaba antes, ¿qué significa eso? Ser más avanzado en la fe. Esto es lo que está hablando. Dice a las iglesias de Gálatas, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto fue un enfoque muy grande en el primer siglo. El crecimiento espiritual, el desarrollo para llegar a la madurez. Uno pregunta, ¿cómo es que tantos dieron sus vidas por su fe? ¿Cómo es posible que tantos se murieron, dieron sus vidas, hasta perdieron sus familias porque es porque tenían madurez espiritual, porque entendieron la vida cristiana a un nivel que muchos y muy pocos entienden hoy día. Para muchos el reto más grande es llegar a todas las reuniones o cambios en el liderazgo, o cambios en la iglesia. Y para nada podríamos avanzar en retos grandes si no estamos creciendo y siendo formados en la forma de Cristo. Y esto es tan importante. Pablo dice, mira, estoy en oración sufriendo como dolores de parto hasta que lleguen ustedes a ser formados como Cristo. Y eso es el desarrollo espiritual o la madurez de que estamos hablando. Dijo a la iglesia en Corintios, y la iglesia en Corintios, todos sabemos, tenían muchos problemas, muchos retos. Pablo dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esto es un concepto muy importante. Dice y está haciendo una referencia a Moisés, ¿no? De que Moisés, cuando pasó tiempo con Dios, regresó su cara brillando, pero la luz que salía de él estuvo bajando poco a poco cada día. Entonces cubrió la cara para que no se dieran cuenta los hermanos del cambio. Al contrario, nosotros debemos estar brillando más y más y más. Es decir, que con más años en la fe debe brillar más nuestras vidas, ¿no? La gloria de Dios, la gloria de ser cristiano. Y así debe ser básicamente lo que está diciendo, con más y más gloria por la acción del Señor. Pero lo que yo encuentro, primero en mi vida encontré esto, pero también lo encuentro mucho en la iglesia, es que en muchos casos no es así. Los hermanos que tienen más años en la fe a veces son menos celosos, menos que tienen más preocupación, más problemas o más preocupación de la iglesia o de lo que está pasando en el mundo. Y es decir, que no están creciendo como deben crecer.
no están avanzando. Y para avanzar y para llegar a la madurez nos da una clave aquí, que tenemos que ser transformados. La transformación. Muchos piensan que, bueno, la transformación es el bautismo. No, 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 empieza con el bautismo, pero la transformación toma décadas, toma muchos años. Y yo me imagino que muchos de ustedes tienen 25, 30, 35 años en la fe. Esa transformación es constante y continual, sigue pasando, ¿no? Y básicamente estamos siendo transformados ¿a qué? La forma de Cristo, la imagen de Cristo. Hay muchos que estudian esto y que entienden esto, lo llaman el verdadero yo. ¿Quién soy yo realmente? Porque yo fui, tú fuiste, fuimos creados en la imagen de Dios, en la semejanza de Cristo, ¿no? Cuando dijo Cristo, ¿recuerdas cuando preguntaron a Cristo si debemos pagar impuestos? Y él tomó una moneda y dijo, ¿de quién es este carácter? ¿De quién es este logo? Es la palabra en griego. ¿De quién es esta imagen? Y dijeron César, ¿no? El César, el César. Y dijo Jesús, den a César lo que pertenece a él y a Dios lo que pertenece a él. Hay una enseñanza implantada en esa enseñanza. No es una enseñanza de pagar tus impuestos, es la enseñanza de que tu imagen pertenece a Dios. Tú fuiste creado en la imagen de Dios. Pero es muy fácil no llegar a eso, no vivir así, no entender cómo eso aplica a mi vida. Yo tengo que vivir con propósito a ser y dejar que Dios me transforma a esa imagen, a mi verdadero yo. ¿Quién soy yo realmente? Creado para amar, para ser puro, para regocijar esta vida, para vivir en armonía con mi Dios, con mis hermanos. Y eso es la lucha, eso es el desarrollo espiritual, de llegar a ese verdadero yo y vivir así. Somos invitados a algo muy, muy especial. Y lo dice, lo explica aquí Pedro, en 2 Pedro 1, 3 a 4, dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Es decir, que esa transformación, ese desarrollo espiritual, Dios nos ayuda con eso para ser transformados como una mariposa, ¿no? De ser transformados a esa imagen que tenemos ya adentro, que ya lo tenemos adentro, pero hay que vivir de una manera que podemos ser transformados por el Espíritu de Dios, por las prácticas espirituales, a llegar a eso. Y dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos. Es decir, que Dios está ayudándonos a escapar eso. Yo creo que todos los hermanos quieren ser gente de amor. Queremos la paz, queremos la paciencia, la primera cosa que sale de amor. Queremos ser puros, queremos ser el poder divino, como habla aquí, de crecer y avanzar y hacer cambios. Pero lo que no todos entienden es cómo esto funciona y cómo recibir este poder y esta ayuda y este crecimiento en la vida cristiana. Y fíjate, dice, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, llegan a tener parte en la naturaleza divina. Es decir, que nos invita a participar en la naturaleza divina. ¡Wow! ¡Qué increíble! Nos invita a ser como Él. Pero eso es vivir con un propósito, con un enfoque y practicar
la vida en una manera que seguimos creciendo y desarrollando. Entonces, ves que la madurez es súper importante. Y el cristiano que no madura, que no crece, que no está desarrollando, es como alguien no crecer emocionalmente, que tienen, y hemos visto personas, tienen 30 años, pero actúan como tienen 13 años, ¿no? Que tienen 40 años, pero tienen dominado por sus emociones, por su naturaleza, por sus tentaciones, como alguien de 19 años. Es importante este desarrollo. ¿Con cuál fin? Con el fin de llegar a ser como Cristo, de participar en la naturaleza divina, de vivir una vida de amor, una vida de pureza, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de fe, de armonía con Dios, con los hermanos, con la creación. Eso es la meta, a eso estamos llegando. Y así somos la luz del mundo, porque todo el mundo quiere eso. Aún los no cristianos quieren amor, quieren paz, quieren gozo, quieren alegría, las cosas que solo vienen de Dios a través de esta transformación, de participar en la naturaleza divina. En Hebreos dice, por eso dejando a un lado, o ya leí esto, y segunda Pedro dice, precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades se abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Es decir, que el punto, hay mucho aquí que no tenemos tiempo para abrir todo, pero el punto importante aquí en cuanto a esta plática es que debemos seguir creciendo, añadiendo a nuestra fe. No es llegar a un nivel en que ahora yo sé cómo leer mi Biblia, cómo orar, cómo ir a todas las reuniones, dar mi contribución y apoyar a los eventos de la iglesia y ahora, ¡pum!, estoy adentro. Y es muy fácil caer en esa manera de pensar de que la iglesia es como un carro, o estás en el carro o no estás en el carro. No, al contrario, la iglesia es más como gimnasio, es donde debemos estar creciendo y avanzando. Es un lugar para llegar a la plena madurez, para llegar y desarrollar la invitación de participar en la naturaleza divina. Es una invitación de Cristo de ser parte de la Trinidad, parte del Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Recuerdas? Jesús dijo, oro que sean uno con el Hijo, Padre, Espíritu Santo. Esto es la invitación, pero hay que entender que no hemos llegado. Por ser bautizados no llegamos. Eso es, claro, importante. Es importante. Así tienes la seguridad que si te mueres ese día vas al cielo, pero solamente es el comienzo del viaje de crecimiento espiritual. Hay un cambio a través de los años y ese cambio no pasa en un minuto. El cambio de ser perdonado por tus pecados, eso cambia, ¡pum!, en el bautismo. Pero el cambio de dejar el pecado, dejar lo que Pablo dice, sarkinos en griego, de vivir por lo físico, por tus emociones, por tus tentaciones, por tu deseo de carne y hueso, a llegar a ser una persona espiritual, neumático, así lo llama Pablo con los corintianos, ser personas neumáticos, dirigidos por el Espíritu, neumas, el Espíritu en griego, y es llegar a ser una persona
espiritual. ¿Qué significa eso? Una persona dominada, influenciada y dominada por el Espíritu Santo. Y obviamente tenemos que crecer mucho en entender quién es el Espíritu Santo, ¿no? Porque la verdad es no hablamos mucho del Espíritu Santo y tenemos temor de no queremos ser pentecostales y entonces muchas veces no hablamos mucho y no entendemos mucho. Pero eso es el viaje, es llegar a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ese proceso, ese viaje es, tradicionalmente, históricamente lo llaman santificación. Es el proceso paso por paso en que uno llega a ser más y más como Jesucristo. Y se nota los que están empezando la diferencia entre alguien que es sarquino y alguien que es neumático. Esas son palabras de Pablo, la manera que él lo explica, ¿no? Por lo tanto, hermanos, dice Pablo a la iglesia en Roma, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta o madura. Sean transformados. Eso es la enseñanza que encontramos en todos lugares con Pablo. Que sean transformados. Eso es lo que dijo Jesús, sean perfectos, la misma cosa. Sean maduros, sean transformados. La transformación es el proceso de ese crecimiento. Cuando alguien se hace cristiano, muchas veces la motivación es temor o miedo. Muchas veces movidos por vergüenza, los pecados que hemos hecho, en que he caído, mis errores, impulsados por la culpa. Wow, fracasé en esto, lastimé a esta persona, a esa persona. Y motivados pero creciendo, debemos ir hacia la dirección del amor y verdad. Que eso poco a poco debe ser más y más nuestra motivación. Eso es el desarrollo espiritual. No, nunca dejamos la culpa del pecado, pero no debe ser la motivación principal. Realmente amor, como Pablo dijo, el amor de Cristo nos impulsa, nos compulsa, nos anima, nos empuja, no la vergüenza del pecado. Claro, hay que siempre entender, y la verdad es cuando estamos desarrollando espiritualmente, queremos el pecado menos y menos y menos, y queremos la vida santa más y más y más. Es decir, que es una transformación del corazón. No queremos la mentira, no queremos la oscuridad, no queremos. Y el cambio es en vez de, quiero ser bueno, quiero tener paciencia, quiero ser puro, cambia más y más a que yo quiero ser puro. Y el cambio viene de adentro. Y menos motivados por temor, vergüenza, culpa, más, en los primeros pasos, más el deber, ¿no? Yo debo hacer esto, yo quiero obedecer. Motivados por producción, muchas veces. Wow, yo quiero ser el hermano o la hermana fructífera, yo quiero tener más visitas en la charla, yo quiero dar más dinero, hacer un sacrificio más grande. Y eso es parte del crecimiento espiritual. Quiero ser productivo. No quiero ser como dijo en Hebreos, improductos como dice, improductos y falta de impacto, ¿no? Y para hacer eso tenemos que crecer. Pero más y más, madurando, desarrollando, somos más impulsados por la visión de ser como Cristo, por la visión que nos da el amor, por la visión que nos da la fe, la profunda fe, el amor profundo, inspirados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque en el desarrollo espiritual, la madurez, somos más conscientes, más atentos
al Espíritu de Dios, a nuestro espíritu. Aprendemos a escuchar y oír la voz de Dios, a poner atención a lo que nos está empujando el Señor. Ahora, eso no necesariamente, no es decir que todos pasan por eso. Muchos se quedan impulsados por la culpa o la vergüenza o el deber. Pero la verdad es que después de 3 años, ok, está bien, sigo adelante. Pero si mi motivación después de 30 años es la vergüenza y la culpa y el deber, me voy a quedar muy cansado y perder mi celo, perder mi ánimo, mi gozo. Necesito algo que me conmueve más grande, como la visión, como el Espíritu de Dios, como el amor en Cristo, el amor en Dios. Por eso Pablo dijo, yo oro ante Dios, que entienden cuán grande, cuán amplio, profundo es el amor de Cristo, el amor de Dios. Porque eso debe ser nuestra inspiración y motivación más grande. El amor nos ayuda a rechazar el pecado, a rechazar la oscuridad, hasta que llegamos unidos con el Espíritu, viviendo en verdad y amor. Eso es la madurez espiritual y es un viaje que toma años. No toma días ni meses, toma años y tal vez décadas. Bueno, no tal vez, seguramente. Y estamos dejando el falso yo, que es lleno de mentiras y nuestro valor viene de cosas falsas, de la ropa, del dinero, de nuestro gozo viene de mentiras y cosas. Y llegamos poco a poco haciendo el verdadero yo, que está conectado con Dios, viviendo en verdad y amor. Hay muchos libros en la historia de que han estudiado, han investigado y han aprendido estos pasos, estas etapas que pasamos espiritualmente. España tomó una parte muy grande con Juan de la Cruz, con Teresa de Ávila, con Ignacio de Loyola, San Agustín en África, y por siglos personas. Y es interesante, a mí me ha impactado que cuando el mundo ha cambiado o ha caído en problemas muy difíciles, guerras, escaseces, problemas de tiempos de sufrimiento, y la iglesia pasa por tiempos difíciles, siempre como inspira un movimiento espiritual, de crecimiento espiritual. Porque claro, los hermanos espirituales buscan de Dios, buscan de Cristo, y en vez de correr o caer, empiezan a crecer espiritualmente. Entonces, durante toda la historia han existido movimientos de crecimiento espiritual. España tomó una gran parte de eso en el siglo XIV, XV, cuando la Iglesia católica estuvo en muchos problemas y el mundo estuvo en muchos de esos tiempos, la época de oscuridad. Y pasó eso. En los últimos 50 años ha habido otro movimiento, y ha pasado varias veces, no solamente 2, pero en los últimos 30 años ha empezado otro movimiento entre todas las denominaciones en que la gente está creciendo espiritualmente, buscando de Dios. Entonces hay libros muy buenos que investigan y explican estas etapas. Un modelo que uso yo, porque explica muy bien. Hay varios modelos, pero esto yo creo que es el mejor. Yo hice mi propio, pero mejor uso de este libro. Las etapas son, todos empiezan con reconocimiento de Dios. Es decir, cuando descubres quién es Jesús, quién es Dios. Y luego nos convertimos, en nuestro caso somos bautizados y empezamos la vida discipulado. Y empezamos a practicar, ¿no? Tiempos con Dios, compartir la fe, dar contribución. Y empezamos esta etapa de conformarnos a la vida cristiana, la vida de discipulado. Y luego, la próxima etapa es que llegamos a ser muy productivos en esta vida.
Tal vez llegamos a ser líderes de charla, tal vez hemos bautizado varias personas, amigos, vecinos, familiares, y somos productivos, llegamos a un nivel de liderazgo. Y podemos estar en esta etapa muchos años. Luego algo pasa muy interesante. Chocamos con una pared. Y hay varias paredes, pero llegamos a la pared. La pared, ¿qué es la pared? Bueno, voy a hablar de eso en un momento. Son tiempos retantes espiritualmente, ¿no? Cosas con que chocamos. Ahorita hablamos. Después de eso, es si pasamos esa pared, si podemos superar la pared. Normalmente, próxima etapa es el viaje interior. Empezamos a pensar, meditar, contemplar, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué soy tan entregado? ¿Por qué doy mi vida? ¿Por qué doy mi dinero? ¿Por qué doy mi tiempo? Y tenemos que otra vez ser convertido, pero a un nivel mucho más profundo. Empezamos así cuando encontramos el Señor, pero ahora no es tanto qué es lo que dice la iglesia, es ahora mucho más qué es lo que creo yo, cuál es mi convicción. Porque en la pared es un tiempo de retar las cosas que siempre hemos estado haciendo. Es un tiempo de cuestionar, es un tiempo de pensar, wow, por muchos años me ha molestado esto de la iglesia. Ahora no estoy de acuerdo con esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Dejar la iglesia? O puede ser con Dios. Yo no entiendo por qué Dios hace esto. O tal vez alguien se muere, un hermano, una hermana, un familiar, un hijo, y cuestionamos a Dios. Pero Dios, sí, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede pasar esto? O nuestros hijos no quieren nada que ver con la iglesia. Bueno, tal vez esto no funciona. Esa pared nos causa pensar, preguntar, luchar con estos puntos. Y si somos espirituales, nos ayuda a llegar al otro nivel de viaje interior. Tenemos que confrontemos con la verdad. Ok, en realidad no me siento tan animado de esto, o no estoy de acuerdo con esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y ese viaje interior es muy importante. Yo creo que hay muchos hermanos en la pared y en el viaje interior, en nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos más o menos 30, 40 años, la edad de la pared, del viaje interior. Y ya que pasamos por el viaje interior, llegamos más bien a un viaje exterior. Ok, ahora entiendo por qué amo yo a Dios, por qué quiero sacrificar todo, por qué me mantengo en esta lucha. Y empiezo a crecer en mi amor, en mi ánimo, en mi gozo, en mi alegría. Y puedo empezar a ayudar a otros con su viaje, especialmente los que están en la pared o los que están en el viaje interior. Y esa pared es difícil. Pero si seguimos, el viaje interior, viaje exterior, el último lugar o etapa es la vida de amor, siendo unidos con el Espíritu, viviendo en la paz, con el amor, con la verdad. Sabemos nuestra naturaleza, conocemos muy bien nuestra naturaleza pecaminosa, sabemos y entendemos muy bien nuestras debilidades, pero también sabemos, conocemos bien el amor de Cristo, la gracia del Señor. Y eso nos inspira, nos motiva. La confianza en la gracia del Señor nos ayuda a caminar con confianza, seguros, sin temor, porque el amor quita el temor. El amor conquista el temor. Y llegamos a un nivel. Yo en mi viaje espiritual reconozco que tengo un pie en viaje interior, otro en viaje exterior. Mi meta, mi sueño, mi plan, mi deseo es llegar a la última etapa de vida de amor. Todos pasan por estas etapas y todos los modelos son más o menos iguales. ¿Por qué? Porque es la verdad. Esas son las etapas. La pared es la más difícil.
Y eso puede ser una clase, nada más la pared. Y yo he encontrado en las iglesias, muchos tienen mucho interés en esto. ¿Por qué? Porque muchos están pasando por la pared. Es un crisis de fe, es un conflicto, tal vez conflicto con un líder, tal vez un conflicto con otro líder, tal vez, quién sabe, crisis de vida, agotamiento físico, agotamiento emocional, agotamiento espiritual, hermanos que ya no quieren servir, están tan cansados, han dado por 20 años, 30 años y han llegado a un punto de agotamiento o noche de oscura del alma. Eso es otra cosa. Cuando te sientes abandonado por el Señor, cuando ya no sientes nada, ¿no? Cuando oro me siento hablando con la pared y eso es algo muy grande, muy importante, ¿no? Y eso nos causa tener preguntas, inquietudes, dudas, miedo y la tentación de ser crítico, de ser amargo, ¿no? Es un crisis existencial, ¿no? Nos hace preguntar nuestras creencias, motivos, realidad, quién soy, qué soy yo, qué es la iglesia, qué pienso de la iglesia. Y si lo pasamos espiritualmente, es un paso, todos lo pasan. Y la verdad es que en muchos casos hay varias paredes, ¿no? Pared de crisis o pared de conflicto o pared de agotamiento. Pero esas paredes nos causan crecer y profundizar, como habla Pedro de que nos purifica la fe, purifica nuestros corazones. Y la verdad, si somos fieles, si somos espirituales, si lo manejamos en una manera espiritual, cruzamos la pared siendo más fuertes, más sólidos en la fe y dispuestos y listos para avanzar hacia una vida de amor, ¿no? Entonces, termino con esto. Hay un dicho o una cita que me encanta. Lo que eres es un regalo de Dios para ti. En lo que te conviertes es tu regalo a Dios. Dios nos da todo lo que necesitamos para madurar, para crecer, para el desarrollo espiritual. Pero es importante que entendamos cómo funciona este viaje y como líderes, maestros, cómo ayudar a la iglesia. Eso es el propósito del liderazgo, es ayudar a los hermanos a llegar a una vida en Cristo, una vida en Dios. Es decir, entrar al reino de Dios ahora, no después de la muerte. Ahora, realizar una vida llena del Espíritu, con amor y paz y gozo y alegría, dominio propio, todos esos, el tesoro que es el reino de Dios, viene a través de este desarrollo espiritual, de la madurez. Antes es nada más un sueño, pero haciendo esto puede ser realizado. Ahí los dejo. Muchísimas gracias, Roberto. Yo creo que ay, me siento muy, o sea, profundamente tocado por los temas que acabaste de abordar. Por supuesto, la primera tentación que tenemos es la emoción, ¿no? Cuando estamos desafiados, cuando nos damos cuenta, cuando nos confrontamos, la palabra de Dios es lo que hace. Y te agradezco muchísimo porque creo que todos nos sentimos profundamente confrontados. Pero esa es la primera parte. La segunda parte es qué hacemos con esta confrontación y con el conocimiento. El conocimiento es importante, pero es el primer paso. Es, ok, la descripción, el entendimiento bíblico, pero sobre todo el entendimiento espiritual que tenemos que dar a la clase, creo que es el desafío a partir de ahora. Yo te agradezco muchísimo, Roberto, muchísimo por la lección. Creo que estamos en un proceso en que necesitamos profundizar y avanzar y conocer
Y te agradezco por la disposición que tienes, Roberto, de estar con nosotros, de inclusive en el futuro seguir trabajando con nosotros. Sí, Seguramente tenemos que seguir profundizando y es importante. Esto que hacemos de juntarnos no es solamente una clase, a ver qué académicamente podemos aprender, sino que sí, son oportunidades de aprender y de transformar nuestras vidas para estar cada vez más cerca del modelo que es Jesucristo. Y eso nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Y agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, te agradezco muchísimo, Roberto. Cuando tenemos mucho tiempo en la fe, podemos llenarnos de llamo de costra en la sensibilidad, ¿no? Y eso sí, o aún estar quemado por el fuego, ¿no? Que hace que nuestros nervios ya no sientan, o sea, porque están eliminados por tanto fuego y tantas pruebas que hemos pasado y tenemos que recuperar esa sensibilidad que nos lleva a ser como Jesús. Te agradezco muchísimo. Y ahora vamos a tener, en esta oportunidad, nos vamos a dividir en grupo. Ahora Roberto nos va a dar unas preguntas. ¿Sí? sí, se me olvidó dar las preguntas. Estas preguntas las Ah, vamos a utilizar en el grupo. Les pedimos, por favor, estas son un poquito las reglas de acción. Ahora Roberto va a dar las preguntas, pero no podemos monopolizar la conversación. Sé que están sí, impactados y lo primero que va a haber es que algunos van a querer expresar mucho. Las dinámicas nuestras son, todos participan, seamos respetuosos unos a otros, no conocemos la cultura de los demás o no conocemos a las personas, así que por favor, tomemos esto en cuenta cuando tengamos el trabajo en grupos. Una vez que Roberto dé las preguntas, anótenlas por favor, vamos a iniciar los grupos con todos ustedes. Gracias, Roberto, otra vez. sí, de nada, hermano, gracias. Ah, primero, antes de la pregunta, quiero decir que tengo un sitio, una página para ayudar con enseñanzas de cómo madurar, cómo crecer. La página es buencamino.global, buencamino.global. Esa es mi página. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estoy yo espiritualmente? Es decir, ¿en cuál etapa? Recuerda, dije, primera etapa es reconocimiento de Dios, segundo es vida discípulo, el tercer es productivo de vida discipulado, cuatro es viaje interior y cinco es vida de amor. Y entre tres y cuatro, pues, ahí encuentras las paredes. Y puede ser que estás en vida productiva en una pared o viaje interior o viaje exterior. Viaje exterior. Oh, se me voy a decir eso. Um, pero es importante pensarlo y entender dónde estoy yo. Yo sé que yo estoy en la transformación de viaje interior a viaje exterior, con la meta de llegar a esa vida de amor. Muy pocos, te voy a decir la verdad, muy pocos llegan a una vida de amor, muy pocos. Cuando dijo Jesús, pocos lo encuentran, es la verdad. Pero en esto estoy, en este viaje. Y si tienes tiempo, dudo, pero puedes hablar un poquito de mi ministerio. ¿Dónde está mi ministerio? Porque hay iglesias que algunos están en esta etapa, otras en otra etapa. Hay iglesias que toda la iglesia está en la pared. Y es fea, es difícil. Pero, amén. Ahí están las preguntas. Muchísimas gracias. No va a haber un tiempo límite. Así que esto es hasta que ustedes se cansen o se vayan o eliminen. Pero también los animamos a que formen grupos de contacto una vez que hagan este mismo grupo para intercambiar. Va a haber personas de muchos países y ciudades. Así que que no terminen esto. Por supuesto, los que son parte del taller de pastores y ancianos van a tener otras clases en el futuro. Pero les agradecemos a todos. Vamos a abrir los grupos y por favor les pedimos que acepten y entren en esos grupos. Gracias a todos. Gracias, hermanos. Gracias, Roberto. Nos hablamos. Muchísimas gracias por todo. Roberto, te liberamos. Así puedes desayunar con la familia.